ciertos temores, ¿no? Muy reales de lo que podía hacer o no podía hacer. Empieza un periodo de contracción económica, ¿no? Hay gente que repite mucho pues, que la contracción que tenemos actualmente es producto del COVID, ¿no? Y sí, en cierta medida el COVID pues, es lo que detuvo la economía, la dinámica económica, pero la contracción viene desde 2019, cuando todavía no había COVID ni en China, ¿no? Literal, ni en China se había dado el primer caso de COVID. Y Banco de México, precisamente por esta desaceleración que se da desde 2019, tiene que bajar las tasas de interés por primera vez en agosto, el 15 de agosto. Estas bajadas de interés, o sea, desde los niveles tope que tuvimos de 8.25, pues que fueron, o sea, la gente feliz, ¿no? Porque está bajando la tasa de interés. Pero finalmente, el 2020, Banco de México tiene que meter el acelerador, precisamente porque la contracción económica o desaceleración que había empezado en 2019 se ve exacerbada en 2020. Llega la contracción de 2020, que es la que platicamos, que es la línea que baja. 2021, y es lo que quiero llegar y un poco el punto ya para cerrar el tema de análisis macroeconómico. En 2021 estamos precisamente en el punto contrario. La economía ya nos está contrayendo, ¿no? La economía empieza un rebote incipiente, ¿no? Que es muy incipiente, sobre todo comparado con la economía ancla que tenemos, que es la de Estados Unidos, que está creciendo a ritmos muy sanos del 3%. El pronóstico para 2022 de México es crecer de forma ambiciosa un 1%. Pero bueno, lo que sucede entonces, ahora Banco de México va a continuar subiendo tasas de interés por tres razones, ¿no? Primero, porque la inflación está totalmente fuera de meta, ¿no? Está en 7.29% la última lectura que salió el día de hoy, cuando el rango alto de su meta es 4%. Segundo, en Estados Unidos también la inflación les está preocupando, porque al igual que en México, hubieron disrupciones en las cadenas de suministro que hacen que los precios de los commodities aumenten. Tenemos el fenómeno de la guerra ahorita, ¿no? O sea, uno de los principales exportadores de productos energéticos y también de commodities agrícolas son Rusia y Ucrania. Entonces, las presiones inflacionarias no aplican únicamente para México. Estados Unidos también pasó de un periodo el año pasado de que, pues en todo el mundo hay inflación, aquí lo manejamos muy bien, ahorita también está en 7%. Entonces la Fed, que es el Banco de México en Estados Unidos, ya empezó también su periodo de ajuste en su política monetaria. Entonces, en el momento en el que cada vez que la Fed sube tasas de interés, México forzosamente tiene que subir las tasas de interés locales. ¿Y esto por qué? Oye, ¿qué sucede si en Estados Unidos, que es una economía con mucha más certidumbre jurídica, con mucha más claridad en sus reglas, con mucho más dinamismo en su economía, sube el premio del ahorro o sube el precio de la inversión, el premio por la inversión allá, y nosotros nos quedamos igual? Oye, pues cualquier inversionista, y no con doctorado en Harvard, cualquier persona por intuición, por sentido común, dice, pues si me están subiendo el premio en la inversión que es más segura, pues me voy para allá. Y eso genera depreciación en el tipo de cambio. O sea, las salidas de capital de México para irse a Estados Unidos o cualquier otro país generan depreciación en el tipo de cambio. Entonces, México, cada vez que sube tasas de interés, Estados Unidos también tiene que ajustar su tasa de interés para mantener ese spread que haga atractiva la inversión en cartera nacional. Entonces, tenemos estas dos fuerzas, ¿no? Actualmente, y eso es un poco la tesis o la síntesis que les quiero hacer. El día de hoy Banco de México sube las tasas de interés por dos razones. Porque la inflación está en niveles totalmente desbordados, ¿no? O sea, si se pueden dar cuenta, la grafiquita azul, que es la inflación, está todavía por niveles superiores a los que tuvimos en 2015 y 2016 con la crisis de Trump y del Tratado de Libre Comercio. Y también porque la Fed está ajustando su política monetaria y Banco de México tiene que seguir estos movimientos de forma paralela. ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, oye, ¿qué hacemos? Pues es que esto suena así como muy internacional, como muy de mercados, y este es un poco del propósito de esta plática. O sea, este tipo de dinámicas debemos, o sea, como clase empresarial, debemos de estar cada vez más cercanos. Y aparte de que es un tema, yo creo que interesante, o tal vez, yo creo que es un tema muy interesante, pero sobre todo porque todas estas dinámicas, estas subidas y bajadas, todos los que estamos aquí las hemos pagado. ¿No? Y sobre todo los empresarios que ya tienen montos de pasivos importantes, o sea, una diferencia entre una tasa del 4% y del 9%, pues para algunos podría ser las vacaciones a Europa, ¿no? Entonces yo creo que son,
pueden ser diferencias que tenemos que dedicarles un momento de análisis. Regresando el día de hoy, la tasa de referencia, que es la que determina Banco de México, está en un nivel del 6%. ¿No? Lo que ustedes pagan es TIE, que siempre va a ser como 25 basis por encima de la tasa de referencia. Si ustedes revisan ahorita la página de Banco de México, la TIE está en 6.23. ¿No? Y siempre la TIE va a tener este spread sobre la tasa de referencia. Finalmente, la que determina la tasa de interés pues son estas decisiones de política monetaria. Se reúnen los 5 gobernadores de Banco de México y lo que dicen es, oye, ¿la inflación cómo está? ¿Está en meta o no está en meta? Si está encima de la meta, que es 4%, esperen incrementos en las tasas de interés. ¿No? Si está en meta, pues dependiendo ahí sí, oye, pues la economía se está medio contrayendo. Ah, bueno, pues entonces bájala tantito. Si estamos en meta, pues bájala tantito porque eso va a incentivar el consumo. La expectativa para cierre de año son tasas de interés del 9%, ¿no? Para 2023, pues otros 100 basis adicionales, o sea, estaríamos llegando tal vez a 10% en la tasa de referencia. El impacto, yo les invito a sus áreas de finanzas, a ustedes en lo particular, revisar, oye, estos incrementos en tasas, ¿cómo van a afectar mis márgenes de rentabilidad, ¿no? Y no porque, o sea, son decisiones que tal vez en niveles todavía de 10%, 12%, no pongan en riesgo la viabilidad de su empresa, pero yo creo que muchos de aquí estuvimos al tanto de lo que sucedió en 1994, ¿no? 1995. Las tasas no se fueron al 12%, las tasas llegaron a 140%. ¿No? Y ahí es cuando este tema de conocer y saber se vuelve fundamental, ¿no? Pues para proteger, ahora sí que su patrimonio, su empresa. En esa época, por ejemplo, lo que tronó muchísimo fueron las hipotecas. Pues obviamente cuando te pasa la tasa de interés del 15 al 140, la gente deja de pagar, los bancos dejan de recibir flujos, los bancos dejan de poder hacer frente a sus obligaciones con los depositantes. Y de ahí surge la famosa leyenda negra del FOBAPROA. No es una leyenda negra y era algo que México necesitaba. Pues, si tronaba el sistema financiero, tronaba México como en su totalidad. Pero bueno, lo que les quiero decir es, el conocimiento de este tipo de temas creo que sí es algo que cada vez tiene que permear más. Nosotros en particular, Marcos y yo, dentro de Scotiabank nos dedicamos a estos temas, a asesorar a clientes corporativos, empresariales y digo, obviamente a sus órdenes. Hay coberturas, ¿no? Así como hay cobertura del carro, como hay cobertura del seguro médico, el seguro de vida, nosotros a lo que nos dedicamos es precisamente a este tipo de movimientos de mercado que pueden afectar de forma muy significativa el desempeño financiero y hasta en algún momento la viabilidad de la empresa. Nosotros damos soluciones, ¿no? Oye, pues lo que hacemos es, por ejemplo, créditos de largo plazo, los damos a tasa fija. Oye, ese concepto de tasa fija, pues sí, suena muy sencillo. En vez de pagar tasa variable, pagas una tasa fija. En 1994 no existía un mercado de derivados en México, que es por medio de derivados financieros como podemos hacer una tasa fija. Y precisamente todos los créditos estaban a tasa variable y por eso precisamente, o sea, se colapsó el sistema bancario mexicano, porque entonces como todos los créditos estaban a tasa variable, se suben las tasas y se dejan de pagar. Entonces este tipo de productos, ¿no? Cuando se acerquen, esperamos que sea Scotiabank, pero cuando se acerque cualquier asesor de su banco de preferencia, sí es importante que les pongan mucha, pues, le den la importancia que tiene. Repito, parecen temas muy fuera del alcance de nosotros, pero sí hay, más que nosotros podamos incidir, podemos en la incertidumbre de todos los incrementos de tasas de interés, que eso sí, se los aseguro vienen, y a la 1 de la tarde del centro, que son las 12 de aquí, se acordarán de mí, van a incidir, y lo que necesitamos es posicionarnos en esa incertidumbre. Oye, nosotros no incidimos en las decisiones del Banco de México, pero sí, cuando prevemos o vemos que una situación de este tipo se viene, podemos posicionarnos, platicar con algún asesor como Marcos y como yo, y ver qué posibilidades, qué productos específicos tiene el banco para precisamente, no nada más mitigar, hay algunos casos en los que se elimina el riesgo de mercado proveniente de este tipo de dinámicas. Y bueno, ahora sí ya, pues no sé si hay alguna pregunta o algo que pudiéramos... Perfecto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Luis Enrique Higgins.
Muy interesante